Bien, agradeciéndoles la puntualidad a las personas que están desde las 10 de la mañana, vamos a iniciar y se están conectando otras personas que se van a ir sumando. En nombre de Arias, a los asistentes que se han tomado el tiempo de asistir a nuestro segundo día de webinar, les agradecemos. Mi nombre es Brian Jarquín, gerente regional de comunicación en Arias. Y el día de hoy la idea es que hablemos un poco sobre entender cómo funciona el salario emocional. Y para esto tengo el placer de introducir a nuestro socio en El Salvador, Eduardo Ángel, quien estará conversando con demás panelistas expertas en la región y un invitado especial sobre este día. Muchas gracias, Brian. Buenos días a todos los asistentes, a mis colegas panelistas. Les saluda Eduardo Ángel. Soy socio de Arias en El Salvador y esta mañana estaré participando como panelista en este webinar que hemos denominado Entendiendo el Salario Emocional. Para quienes se conectan con nosotros por primera vez, quisiera hablarles un poco sobre nosotros, Arias, una firma legal única en la región con 7 oficinas en toda Centroamérica, y nuestro equipo está conformado por 42 socios, sumando 130 abogados a nivel regional, y por nuestro trabajo somos reconocidos y galardonados a nivel mundial. Me complace presentarles además a mis colegas en la región con quienes estaremos conversando esta mañana sobre este tema tan relevante en la actualidad. De Panamá nos acompaña nuestra socia Ciasca Lorenzo y de Costa Rica nuestra socia Carolina Soto. Además, tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, quien es el señor José Gatgens, y quien es consultor coach en temas de cultura organizacional, neuromanagement, pensamiento sistemático, ventas y sinergia empresarial, entre otros. Esta mañana estaremos abordando esencialmente 4 temas que son muy importantes y que giran alrededor del salario emocional. El primero de ellos, el origen y el porqué del salario emocional. El segundo, qué es salario emocional o qué entendemos por salario emocional. Luego hablaremos de los beneficios que aporta el salario emocional y finalmente concluiremos con los principios que informan el salario emocional. Así es que sin más preámbulo, les cedo la palabra y los dejo con nuestro invitado especial, el señor José Gatgens. Muchas gracias, Eduardo. Realmente es un placer para mí poder compartir en esta mañana con todos ustedes y un especial agradecimiento al Grupo Arias Law por esta invitación. Eh, Cuando queremos empezar a hablar un poco sobre el tema de salario emocional o realmente qué es salario emocional, tenemos que siempre tener presente cómo ha venido cambiando el concepto del trabajo. Es un concepto que ha venido transformándose pre-pandemia. En pandemia todavía sufre, para mí es un catalizador de la transformación, y ahora post-pandemia todavía tenemos consecuencias de esa transformación. Entonces es importante porque aparte del salario emocional tenemos que ver también y ubicarnos en el trabajo per se. Adelante, Brian. Puedes seguir con la siguiente. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de salario emocional, pero también un poquito conocer el barómetro del salario emocional. Y este barómetro fue diseñado por doña Marisa Elizundia, es una española, y es la creadora del barómetro, que está muy relacionado en cómo se ha investigado ya durante muchos años cuáles son algunos de los factores que podríamos incluir en lo que es salario emocional. ¿Por qué? Porque salario emocional es un término muy amplio, a veces puede ser muy genérico, y cada persona tiene su propia definición de lo que es salario emocional. Es algo muy personal. Entonces, y parte de lo que vamos a hacer en esta mañana y en el tiempo que nos han regalado es conocer un poquito más, profundizar de qué se trata, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, y de alguna manera profundizar en todo lo que el trabajo para nosotros significa más allá de una remuneración económica. Adelante, Brian. Bueno, ya Eduardo tuvo la oportunidad de presentarme un poquito de mi persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos realmente dentro del barómetro del salario emocional? Nuestra primera misión, y creo que es la misión que las invito a compartir en esta mañana, es empezar a transformar la percepción de lo que es el trabajo. Que el trabajo no solo nos brinda beneficios,
y nos ayuda, digamos, a pagar nuestras cuentas, sino que también suma una serie de elementos, nos fortalece, nos enriquece y nos hace valorarnos también como persona. Entonces, no siempre pensamos en eso, pero es muy importante. Y de todo el resto del slide, el otro tema importante es el RSE, responsabilidad social empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que uno perfectamente podría conceptualizar el mismo salario emocional como parte de esa responsabilidad social empresarial. Ahora se habla del impacto de las corporaciones y de los grupos humanos en tres aspectos claves, en lo que es la ecología, en la parte social y también en la parte corporativa, en la parte del apoyo, la proyección a la comunidad. Pero dentro de esa responsabilidad social tenemos que el salario emocional perfectamente puede ser parte de ese compromiso de los grupos y de las empresas en trabajar por y con sus empleados. Adelante, Brian. Ahora, las emociones en general siempre tienen un impacto fundamental en el día a día. Son realmente disparadores, son de alguna manera catalizadores en nuestra motivación, muy importante, en nuestra satisfacción laboral también, definitivamente, en la creatividad y en la innovación. Una persona realmente con un salario emocional elevado va a tener una mayor capacidad y disposición para ser creativa e innovadora. Es fundamental en el trabajo en equipo, en el nivel de compromiso de cualquier empleado, y eso lo vamos a ver ahora más adelante con datos y hechos que nos proporciona Gallup, y también definitivamente en la salud y el bienestar. Ahí tiene mucho que ver con el tema del estrés, que no vamos a ver en esta mañana, pero que es un tema igualmente importante. Pero enfocándonos en el compromiso del propio empleado con su empresa, con su disposición, con su labor diaria, veamos algunos datos de Gallup que nos sitúan realmente dentro del entorno de la situación que estamos viviendo realmente actualmente a nivel mundial. Siguiente. Siguiente. Entonces, Gallup nos proporciona esta imagen. Es un estudio que realizan en todo el planeta. Es un estudio reciente del 2023. Y lo primero que retrata es cuál es el nivel de compromiso, de engagement, de cercanía que tiene el empleado con lo que está haciendo. Y vean ustedes que es un número bastante moderado. Hablamos de un 23% en el 2022-2023 y que ha venido creciendo más bien a través del tiempo, pero si uno se imagina de un 100% de la población que trabaja con cada una de sus empresas, un 23% es bastante bajo. Es de cada 10 personas, hay 2 que están comprometidas y hay 8 personas que trabajan, pero no tienen ese nivel de compromiso. Vamos con la siguiente. Creo que nos pasamos una. Ahí adelante. Ahora, ¿esto qué significa de lo que ha revisado, digamos, Gallup? Que de alguna manera la mayoría de los empleados del mundo están más bien en un proceso interno como de querer de alguna manera en un futuro dejar su trabajo. O sea, no se sienten suficientemente comprometidos con lo que están haciendo y con lo que están generando en el día a día. Entonces, tenés el 23% que sí están totalmente comprometidos emocionalmente, un 59% que están ahí presentes, pero no necesariamente tan comprometidos como uno quisiera, y un 18% que sí han tomado la decisión, por las razones que sean, de dejar ese trabajo, buscar otro trabajo, etcétera. Entonces, eso sí sean lo que llaman, lo que ha sido loud quitting, o sea, que la gente sí define, me voy de aquí, me voy a otro lugar donde me sienta mejor. Pero aquí un punto importante en la referencia es el 59% que tenemos de gente que activamente está todavía en las empresas, pero no está dando tal vez su mejor esfuerzo. Adelante. Ahora, eso, ¿por qué también lo mencionamos? Y hay una relación importante de cuando hablamos del compromiso y no compromiso. Uno podría decir, bueno, ¿y eso en qué afecta? Bueno, hay un tema importante. Y esta lámina se las traje porque aunque lo que muestra la línea que vemos ahí es el nivel de estrés diario a nivel mundial,
y se calcula con una serie de parámetros que ellos definen, bastante alto, un 44%, lo que te quiere decir, y vean ustedes qué significativo, que la persona comprometida tiene menos estrés que la persona que no está comprometida. O sea que de alguna manera los no comprometidos pueden llegar hasta un 56% de experimentar estrés diario en su trabajo, más los que están con un alto nivel de compromiso solo experimentan el 30%. Y eso está relacionado con que el estrés también depende mucho de cómo percibamos las cosas. Pero es una data no menos interesante. Adelante. Y aquí les traía una visión ya más cerca de nuestro Centroamérica, como para que tuvieran una idea. Y por ejemplo, ahora que estamos con los hermanos de Salvador, Panamá y Costa Rica, podemos ver como, por ejemplo, el tema de compromiso del empleado, en Salvador más bien está de número uno en la región, con un 37%, Panamá con un 34% y Costa Rica con un 32%. Y ahí vemos el resto de algunos países de Latinoamérica. Pero es llamativo realmente e interesante ver qué circunstancias están mediando en Salvador para que tengamos, digamos, el efecto de compromiso mayor en la región. Entonces, son datos duros que a mí me gusta también traer, porque cuando entramos a hablar de salario emocional es un tema bastante mucho más subjetivo, pero esos son datos, digamos, de encuestas reales que hace Gallup todos los años y que nos permiten tener una visión más cercana de cómo está la situación en el mundo laboral de cada grupo y de cada país. Adelante. Ahora, si nos vamos a hablar un poco del salario emocional, o sea, ¿por qué es importante y por qué lo enmarcamos dentro de lo que es responsabilidad social empresarial? O sea, porque uno podría generar varias perspectivas de hacia dónde nos movemos, pero ¿por qué el salario emocional consideramos que es un pilar clave? Primeramente, porque nos permite una responsabilidad mutua. Y es una palabra clave. O sea, la responsabilidad viene en el liderazgo, viene en los colaboradores, viene en el equipo como un grupo integral. El otro elemento es que es esencial para el futuro del trabajo. ¿Por qué? Porque trabajo ya cambió el concepto. Algunos de los paradigmas tradicionales que conocíamos se han derivado. Vean ustedes que conversaba yo con algunos gerentes de recursos humanos y me decían, la jornada al menos híbrida llegó para quedarse. Antes nadie pensaba en una jornada ni siquiera virtual, todo era presencial. Pero en muchos casos, inclusive empleados que dicen, si no tengo la opción de híbrido o virtual, ni siquiera participo en una entrevista de trabajo. Entonces, vean ustedes cómo esa percepción del trabajo definitivamente post pandemia ya cambió. Otro punto importante, hablando de responsabilidad social, es el apoyo a una cultura saludable. El salario emocional bien implementado permite esa dinámica de comunicación, facilita, favorece y motiva también para poder lograr mejores resultados. Es un enfoque que nos ayuda a que esté más centrado en las personas y clave sigue siendo el tema de la comunicación hoy y siempre. Yo sigo pensando certeramente que sigue siendo una de las áreas de mayor conflicto, cómo nos comunicamos, qué tan bien cómo nos comunicamos y qué tanto realmente somos capaces de transmitir el mensaje adecuado y tener certeza de que las personas están entendiendo lo que yo estoy comunicando. Al fin y al cabo no es tan importante decir qué fue lo que dije, sino lo más importante es qué fue lo que entendieron las otras personas y eso es lo clave en comunicación. Entonces, a grandes rasgos, es claro que el tema del salario emocional nos puede ayudar a avanzar la agenda en el tema de responsabilidad social empresarial. Adelante, Brian. Ahora, esto es nada más algunas referencias muy breves de cómo hemos sido como grupo reconocidos en diferentes lugares del mundo y en diferentes, hemos estado presentando también este tema en Estados Unidos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Argentina, en Colombia, en Chile, y nada más era una referencia para que vieran cómo esto no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial que se está dando en todo el orbe. Adelante. Ahora, una pregunta interesante en esta mañana es, entrando ya en el tema específico, es ¿por qué trabajamos? Simon Sinek, que es uno de los grandes desarrolladores
de algunos conceptos de administración moderna, siempre nos invita a hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Y también a la par del por qué, ¿para qué? Porque siempre hay dos pilares importantes a la hora de cuál es nuestra motivación. Y es una pregunta que todos podemos hacernos en el día a día y encontrar respuestas interesantes, encontrar recursos interesantes en esa pregunta. Adelante. Ahora, algo significativo que también nos permite reflexionar. Vean ustedes estas dos métricas que también son reales. Una persona más o menos que vive hasta los 70, 75 años, en promedio trabajó 10 años y 3 meses de su vida. O sea, trabajamos cerca de 90,000 horas en nuestra vida madura adulta. Siguiente. Mientras que si comparamos eso al tiempo que socializamos, por ejemplo, en ese mismo periodo de vida solo estuvimos socializando 328 días, con amigos, apenas 7,872 horas. Ya cuando uno lo ve a nivel de datos reales, realmente sorprende la situación de cuánto tiempo pasamos en el trabajo. Siguiente. Entonces, parte de lo que invita hoy el Grupo Arias y también mi persona en esta reflexión matutina es tener presente que el concepto del trabajo sigue transformándose, sigue evolucionando. O sea, de alguna manera vemos ahora organizaciones más fluidas. Las jerarquías cada día son más planas. Hay mayor interrelación, mayor interacción, mayor comunicación. Las formas de trabajo, también lo mencionábamos. El tema del trabajo virtual, el tema de la jornada híbrida. O sea, son conceptos que antes ni soñábamos que podían estarse viviendo en este momento y que cambian el paradigma tradicional de lo que hemos vivido. Sin hablar de digitalización, todo lo que es inteligencia artificial. Los tiempos que vivimos ahora son tiempos también de más incertidumbre, de más cambio, donde realmente antes se hablaba inclusive para planes estratégicos en una corporación, cada 5 años se puede revisar un plan estratégico, ahora se revisa cada 2, 3 años, porque es vertiginosa la cantidad de cambios que estamos viviendo. El reto generacional, indudablemente importante. Hace unos días dábamos una conferencia sobre este tema y cómo el nuevo líder también tiene que enfrentar y adecuarse a las multigeneraciones. O sea, cómo lidias con los X, cómo lidias con los Y, cómo establecer inclusive una estrategia de comunicación con los Z. O sea, es diferente y entonces el mundo empresarial cambia con respecto a eso, la comunicación y algo importante donde ahora nos damos cuenta que las famosas habilidades blandas y la inteligencia emocional no tienen nada de blando porque requiere esfuerzo y trabajo realmente adquirir esas habilidades y que son igual o tan importantes en ocasiones en nuestro día a día para el tema de lidiar con los equipos, de lidiar con la gente, de lidiar con nuestros clientes. Y muchas veces la técnica es sumamente útil, pero a la par tiene que venir también el desarrollo emocional de las personas. Siguiente, bravo. Ok, ahora si quisiéramos llegar a algún tipo de definición, podríamos decir que el salario emocional en sí, los beneficios no económicos, pero que nos motivan y nos ayudan a cambiar la percepción del trabajo. Adicionalmente nos llevan a un desarrollo personal y también facilitan un mayor desarrollo profesional. Y desde esa perspectiva podemos decir que así definimos nosotros lo que es salario emocional. Ahora, esto no se llegó nada más en una interacción donde se dice hasta aquí llegamos y esto es. Es algo que puede ir también cambiando en el tiempo. Pero se hizo y se desprende de una investigación muy amplia que se hizo allá en Europa, buscando realmente qué son los elementos, qué factores son los que realmente van más alineados a que la persona percibe como un beneficio o un valor en el trabajo. Adelante. Ahora, el salario emocional, por eso les decía que es algo muy propio de cada ser humano y está definido por 4 grandes parámetros. Hablamos de que
¿Qué influye, qué impacta un salario emocional? Influye la cultura donde estamos en la empresa en ese momento. Influyen también las estrategias y las políticas de la empresa. Puede ser que por el tipo de políticas el salario emocional puede ser que sube o que baje. El liderazgo, los jefes o los directivos van a ser parte importante de esa influencia y también nosotros mismos. Esto es importante por dar un, bueno, ya pasamos a los factores, pero es importante ¿por qué? Porque uno puede decir, ¿cómo es que esta persona tiene un salario emocional más elevado que la otra y trabaja en el mismo departamento? Bueno, casualmente porque la parte de nosotros mismos puede realmente alterar el resultado. Por eso es que es individual. Lógicamente uno puede compartir datos también grupales, pero es definido por cada individuo en esa situación si quieren medir. Adelante. Ahora, ahí puedes ir poniendo uno a uno porque son varios. Dentro de los estudios que se han hecho, y aquí en el barómetro, hemos definido 10 factores, digamos, que de alguna manera integran lo que es salario emocional. Digan ustedes que son variados, pero que son importantes. Vamos a tratar en el tiempo que tenemos de poder conversar, como dice uno, una pequeña pincelada de cada uno y ver algún ejemplo práctico. Pero hablamos de propósito, hablamos de disfrutar lo que haces en tu trabajo, el crecimiento personal y también del crecimiento profesional, o sea que son dos crecimientos diferentes pero importantes, del sentido de pertenencia que es tan importante actualmente y tan complejo, porque a veces vemos alta rotación, especialmente en las nuevas generaciones. O sea, entonces, uno de los grandes retos de toda organización actual es cómo retener talento. Inclusive, en una de las últimas encuestas que proyectábamos con algunos clientes, lo consideran como el reto número uno. ¿Cómo retengo talento? Y esto tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. Hablamos también de autonomía y de creatividad y de la maestría e inspiración. Maestría, entiéndase no como un estudio académico, sino más bien como una situación donde yo sigo siendo más experto en lo que hago en el día a día. Ok, adelante, Brian. Puntos a tomar en cuenta y elementos muy rápidos. Es subjetivo, ya lo vimos, es fluido, puede cambiar en el tiempo y puede ser que yo tenga un salario emocional aquí en este día en mi trabajo y si mañana me paso a otro trabajo pueda tener un salario emocional. Y siempre va a haber una respuesta emocional en nosotros. O sea, de alguna manera, las emociones que a veces no son tan fáciles de percibir, eh, siempre van a ser claves en el proceso subjetivo de cómo interpreto lo que está pasando. Adelante. ¿Ok? ¿Y qué es importante tomar en cuenta? Que es una responsabilidad compartida, que no es una cuestión nada más de que el empleado tiene que velar por su propio salario emocional. El liderazgo también, los directivos, los dueños deben estar absolutamente involucrados para que este proceso se pueda dar adecuadamente. Y también, digamos, ya hablamos de que se manifiesta diferente en cada uno y muy importante realmente es no reemplaza el salario económico, porque a veces podemos tener esa duda de que, bueno, ya yo no subo más salario económico, solo subo salario emocional. O sea, es una cuestión complementaria y que debe estar presente en el día a día. Adelante. Ok, veamos un ejemplo de propósito, por ejemplo. A nivel práctico, de alguna manera, eh, el propósito es algo que nos mueve desde adentro y nos permite realmente estar comprometidos en el día a día. Pero ¿qué pasa a nivel práctico cuando ese propósito, por ejemplo, no está alineado con el propósito personal? O sea, la organización va por un lado y yo voy por otro lado. No se tiene a veces ni siquiera idea de cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Y esto puede sonar muy básico, pero vieran que es muy significativo. Muchas veces tenemos grandes misiones y visiones en la empresa, pero nos cuesta traducir esa misión y visión en algo más práctico, en algo más tangible para el propio empleado. Y es un bonito ejercicio sentarnos, comunicarnos sobre qué significa realmente la misión de la empresa para cada uno
de los que colaboran en él. O inclusive puede ser que la organización no tenga claro un propósito específico. Imagínense, si el grupo no tiene claro el propósito, ¿cómo le vamos a comunicar eso a un empleado? O simplemente los valores no están alineados con la organización. Mis valores personales y propios son diferentes a los valores de la organización. Entonces, esos son casos prácticos donde, digamos, el factor de propósito lo podemos enmarcar y lo podemos revisar, porque lo importante de esto es llevarlo al mundo del día a día, al mundo práctico. Adelante, Brian. Y pues si hablamos un poco de los beneficios, de los diferentes factores que hemos visto, y me parece, digamos, que conversamos un poco de los diferentes factores. Tal vez no tenemos tiempo hoy de poder ir uno a uno, pero sí podemos conversar un poquito, digamos, de lo que nos beneficia trabajar en el salario emocional. Un día me preguntaban, mira, pero ¿qué tan costoso es implementar esto en el día a día, en la vida práctica? Realmente no es costoso, es una cuestión de enfoque, de creer en esto como algo que debe impactar la organización, y podemos empezar desde muy pequeñas cosas que son prácticas en el día a día. Pero vean ustedes algunos beneficios. Bueno, definitivamente el trabajar en salario emocional nos ayuda en la parte también del capital humano, tanto a nivel intelectual, social y emocional. Nos permite sentirnos más cómodos en el lugar de trabajo. Hay más apertura, hay más comunicación y hay más alineación con mi propósito personal y con mi crecimiento personal y profesional. Hablamos también de un impacto sistémico. ¿Por qué? Porque esto no impacta solo a un individuo, impacta al grupo de trabajo, impacta a la cultura misma de la empresa. Entonces, podemos también tener presente que el salario emocional es un catalizador, de alguna manera, también un propulsor de las culturas de la empresa. Y también redefine de alguna manera, cuando tenemos un líder comprometido, un grupo director comprometido, lo que entendemos como, de alguna manera, un nuevo liderazgo. El liderazgo es algo que no se mantiene estático en el tiempo, que viene evolucionando, que viene cambiando en el tiempo. Algo también que nos permite es un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicación. Cuando los colaboradores y los líderes están claros en los 10 factores, por ejemplo, que comprenden el salario emocional, es mucho más fácil poder introducir esos factores en la comunicación diaria desde que el empleado se contrata, inclusive en los procesos de retroalimentación y en los procesos también de evaluación de desempeño. O sea, de alguna manera introducimos ya esa nueva dinámica de comunicación y herramientas prácticamente desde que inicia hasta que el empleado se mantiene en la empresa. Permite también un mayor apoyo y conexión social. Un punto importantísimo para todos los que nos acompañan. Nos permite de alguna manera descubrir puntos ciegos que a veces otras herramientas no lo permiten. O sea, los puntos ciegos es aquello que no vemos y que muchas veces decimos, ¿por qué esta organización no prospera, no funciona con la agilidad o la efectividad que yo quisiera? Hay elementos que son lo que yo llamo dinámicas invisibles. Y este tipo de herramientas, como lo del salario emocional, nos permiten a poder identificar esas dinámicas invisibles. Bueno, y de alguna manera ayuda a cumplir algunas regulaciones, depende de cada país, eso es así, pero también facilita y promueve el bienestar y la salud de la gente. Entonces, de alguna manera, también colaboramos con un punto tan importante como es la salud y el bienestar de cada uno de los colaboradores que están en nuestra empresa. Adelante. Ahora, a nivel práctico, digamos, y se los cuento como referencia, esta herramienta en sí, el barómetro, se diseña como una herramienta en línea, sencilla de manejar, que se maneja totalmente digital. Y cuando se diseñó, lo que se hicieron fueron 30 preguntas para medir los 10 factores, 3 por factor. Y es una forma sencilla, práctica y de alguna manera dinámica de poder tener ustedes una primera lectura de cómo está el salario emocional de su gente y de la organización. Adicional, el empleado también recibe un informe confidencial propio de lo que es su salario emocional. Porque esto es un proceso, miren, que no solo permite crecer individual,
sino permite crecer como empresa también. Y eso es doble beneficio, porque si tenemos a la gente satisfecha, le estoy seguro que sus resultados mejoran en el día a día. Siguiente. Bueno, y como referencia se recibe un informe personalizado, un PDF completo, tanto a nivel individual como una dinámica, digamos, de revisión general ya de todo el grupo empresarial, por sectores, por grupo, a nivel gerencial, para que también colabore en el proceso de tomar mejores decisiones. Puede ser que en un momento dado eh, un grupo tenga un salario emocional muy alto, pero en uno de los factores esté muy abajo. Y eso ya es un indicativo interesante. Puede ser que, por ejemplo, en el tema de crecimiento personal o en el tema de propósito o en el tema de sentido de pertenencia, ese grupo en particular dentro de una empresa tiene un problema con el sentido de pertenencia o un reto con el sentido de pertenencia. Entonces, vean qué interesante poder tener elementos útiles y prácticos para poder ver qué está pasando, digamos, en ese grupo específico. Cómo podemos trabajar en forma asertiva y propositiva para ayudar a que el sentido de pertenencia en ese grupo en particular pueda mejorar. Ahora, una pregunta que uno puede hacerse en este momento es, bueno, ¿y cómo logramos que el líder se integre también en todo esto? Porque es fundamental, como les decía, no es nada más un efecto del colaborador, el líder tiene que estar integrado, tiene que participar activamente y tiene que manejar el lenguaje del salario emocional para que sea realmente algo práctico y real en pro de los colaboradores y de la empresa misma. Entonces, es muy importante tener eso presente y a la hora de revitalizar lo que podemos ofrecer. Esto realmente no es solo hablar de salario emocional, es retar, digamos, los paradigmas tradicionales, los elementos tradicionales que estaban en el trabajo y que nos permiten ir un poquito más allá, buscando que al fin y al cabo todo esto que busca, pues la mejora del mundo laboral del empleado, pero también se ha demostrado que un salario emocional alto también mejora significativamente lo que vivimos al principio y es el nivel de compromiso del empleado. Y ese nivel de compromiso, ya vimos algunos de los factores, genera mayor motivación, genera mayor integración, genera más disposición a la creatividad y a la innovación. Y todo eso son beneficios que tiene la empresa como resultado del mismo salario emocional. Adelante, Brian. Y esta era una caricatura que les traía, digamos, como referencia, aparte de lo que hemos conversado en esta mañana, y que es un poco a veces lo que hacemos como empresa y a veces lo que la gente está buscando, que está más relacionado con el salario emocional. Y no me malinterpreten, son cosas importantes, son cosas que igual son complementarias, digamos, los cumpleaños, de la fiesta de fin de año, que las reuniones, que las charlas de motivación, eso es importante. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para complementarlo también con la parte de un reconocimiento más individualizado, del crecimiento a través de oportunidades, lógicamente que haya sueldos competitivos. Algo tan sencillo que está dentro del salario emocional como un trato con respeto y dignidad. O sea, eso a veces pareciera que es como algo que ya debe pasar en toda empresa, pero a veces algo tan sencillo puede generar una diferencia en la balanza y todo empleado lo va a apreciar en el día a día. Yo creo que estamos más o menos en tiempo. Brian, no sé si nos queda alguna lámina más. Ya estamos, bueno, ahí les dejo un poco mis datos, mi teléfono, mi correo, que igual el Grupo Ares también ahí lo tiene. Estamos para servirles dentro de este tema tan importante. Siguiente. Muchísimas gracias, José. Realmente ha sido tremendo recibir toda esta información. Ahora tenemos unos talking points que han preparado nuestros socios. Adelante, la oportunidad. Y luego vamos con las preguntas y respuestas que ya tengo un par acá en el chat. Muchas gracias, Brian, y particular agradecimiento para José por este tema tan novedoso, tan relevante e importante para efectos de poder tener un buen clima laboral en una organización
Me llamó mucho la atención esta última parte de la intervención, en donde esencialmente pues todo conduce a un trato con dignidad. Sin duda que la elegancia, la gracia y el respeto con que habría uno de convivir con sus pares o con su equipo de trabajo o incluso con quienes tengan el liderazgo es esencial para procurar este salario emocional, ese nuevo liderazgo o ese nuevo lenguaje o esa nueva dinámica de comunicación, como le mencionabas en tu intervención, creo que es vital a los propósitos de procurar ese bienestar o los efectos del salario emocional que ciertamente se buscan y que sin duda pues no hacen más que coadyuvar a resultados positivos en la organización. Yo sé que muchos nos estamos preguntando si el salario, y hago énfasis en la palabra, la subrayo y la pongo en negritas, es realmente un salario bajo la concepción legal que podemos tener en cada uno de nuestros países. Y sobre eso es que quisiéramos comentarles un poquito en principio. Cada una de nuestras legislaciones define el término salario con el alcance o con la significación que representa el pago de la retribución de los servicios que el empleador está obligado a pagar al empleado, o al menos desde la perspectiva de la legislación salvadoreña, esa es la concepción que se tiene del salario. Es decir, el pago en dinero que debe recibir el empleado como producto de los servicios que presta al empleador. Entonces ahí es en donde se plantea un poco, no el problema, pero sí la necesidad de definir si lo que hemos aprendido de José acerca del salario emocional debe de considerarse salario a los propósitos de pago en El Salvador. En el caso nuestro, el salario emocional, es decir, ese empuje, ese apoyo, esa nueva dinámica comunicacional, no es parte del salario estrictamente hablando en términos legales en El Salvador. Ciertamente, como los calificaba José en su definición de salario emocional, son beneficios no económicos. En el caso de El Salvador, esos beneficios no económicos no constituyen parte del salario. Es decir, se le ha denominado salario porque de alguna forma es una retribución o una manera de retribuir por parte del empleador hacia el empleado la labor que desempeña dentro de su empresa. Esto no debemos de confundirlo con los beneficios extralegales, es decir, los beneficios no económicos muchas veces pueden ser beneficios que no tienen una significación económica, por supuesto, pero en otros casos existen beneficios extralegales que aun cuando no se puedan cuantificar, sí son determinantes en la relación laboral. Por ejemplo, se me ocurre una jornada híbrida de trabajo o el flex time, que son beneficios extralegales en el sentido de que son beneficios que la legislación no manda a que sean otorgados a un empleado, sí coadyuvan con el ambiente laboral y podemos incluirlos dentro del salario emocional, pero no forman parte de un salario económico estrictamente hablando. Así es que tal vez para concluir en lo que respecta a la parte del Salvador, el salario emocional no es parte del salario en términos estrictos cuando entendemos que es la retribución que el empleador debe dar al empleado por los servicios que presta. Sin embargo, sí constituyen una parte muy importante que al final, pues ya vimos que repercute en un mejor ambiente laboral y esto, pues, en consecuencia, mejores resultados en la empresa. Carolina, me gustaría saber cómo es que se maneja la concepción del salario emocional, si es que existe alguna suerte de concepto en Costa Rica, o si, al igual que en El Salvador, dijéramos es necesario deslindarlo del término salario estrictamente hablando, en el sentido que es un beneficio económico que está obligado el empleador a facilitar al empleado. Así es que tal vez te cedo la palabra a ver si nos pudieras ilustrar cómo es el tema desde la perspectiva de Costa Rica. Gracias, Eduardo, y buenos días a todos los que están hoy conectados. Y al igual que vos, agradecerle de verdad a José por, de alguna forma, me atrevería a decir, abrirnos los ojos a nuevas
tendencias de generar bienestar laboral, que es precisamente el eje de todo este Employment Week que hemos preparado, la verdad, con muchísimo cariño y esfuerzo. En Costa Rica, al igual que en El Salvador, el salario emocional no encaja dentro del concepto de salario nominal que tenemos establecido en nuestro código de trabajo, y eso incluso, por lo tanto, impacta lo que eventualmente conocemos como costos tanto directos como indirectos del salario per se. Yo debo reconocer que cuando decidimos aventurarnos a hacer este webinar, yo tenía un poco tergiversado el concepto de salario emocional, y en algún momento pensé que era justo todos estos beneficios adicionales a los que vos hacía mención. Yo pensaba en los días adicionales para ir al gimnasio, para celebrar mi cumpleaños, llevar a mi mascota al veterinario, recibir, porque tenemos muchos clientes que implementan este tipo de prácticas, recibir un viernes por la noche, una entrega en mi casa con algunas palomitas, refrescos y chocolates para ver una película ese día, etcétera, entradas para ir a ver a la selección nacional de fútbol o un concierto que esté muy de moda. Y lo cierto del caso es que el salario emocional es algo totalmente distinto. Y ese salario emocional trae, como ya lo decía José, una serie de beneficios que podría atreverme a decir van a tener un impacto incluso mayor, ¿verdad? Lo decía José en su última filmina caricatura, qué dan las empresas versus qué están esperando los empleados. Y lo cierto del caso es que las compañías o nuestros clientes cada vez quieren dar más beneficios. Muchos beneficios, al menos desde el punto de vista de la legislación costarricense, van a ser considerados salario, ¿verdad? Si yo doy una bonificación, si doy una comisión, si doy una tarjeta de regalo para ir al supermercado o al salón de belleza, al final del día eso es salario en especie y tiene un costo. ¿Cuál costo? Bueno, un 26,67% de cargas sociales que hay que reportar todos los meses y pagar a la seguridad social, y los costos indirectos de tener que tomar todos esos beneficios considerados salario en especie para el cálculo de vacaciones, de aguinaldo y eventual liquidación. Eso significa que por cada 100 colones que yo quiera dar en una tarjeta de regalo o en una bonificación o en una comisión, pues me terminará significando más o menos 140, 145 colones en total por los costos directos e indirectos que tiene ese salario. Pero hoy realmente, la verdad, con mucha emoción, creo todos aquí, queríamos traerles esta alternativa novedosa a nuestros clientes, a todas las personas que están hoy conectadas, porque realmente en un mundo donde hoy vivimos tan rodeados de las cosas tan fáciles y tan rápidas como el Amazon y el Uber Eats y el Netflix, esto lo podemos trasladar desde nuestras familias al trabajo, donde no nos hemos dado cuenta que no necesariamente es dar y dar y dar y dar, sino que es precisamente crecer, fortalecer e impactar el entorno emocional de las personas con las que trabajamos. Entonces, es un salario que tiene costo cero en el día a día. Sí hay, por supuesto, que capacitarse, entender cada uno de los factores, poder ojalá identificar cuáles son los puntos más débiles de algunas personas en el equipo, pero luego poder hacer de eso un modo de vida laboral que va a traer muchísimos beneficios y que principalmente consideramos que es importante reforzar que no trae un costo directo permanente a las empresas, que al final me imagino que a Ciasca y Eduardo les pasa, porque a mí me pasa muy a menudo, que el cliente, la pregunta que tiene es, ¿puedo implementar este beneficio sin que sea salario? Y lamentablemente en el 99% de los casos nuestra respuesta es que difícilmente sería así sin riesgo. Pues bueno, esta es una alternativa que no tiene riesgo, que se puede implementar y que no tiene costo. Y bueno, yo creo que no creo, estoy segura que Ciasca puede hacer todo un wrap-up de lo que hemos escuchado el día de hoy y darnos una conclusión de lo que consideramos ha sido o hemos entendido del salario emocional. Ciasca. Claro, con mucho gusto. Buenos días a toda nuestra audiencia, agradeciéndole pues por estar aquí escuchándonos y compartiendo con nosotros estos nuevos conocimientos. Efectivamente, como dice Carolina, a veces los clientes consultan y no siempre se puede obtener una respuesta favorable para implementar supuestos salarios emocionales.
Hay salarios emocionales que realmente impactan la legislación, como por ejemplo el flex time o el trabajo híbrido o el trabajo a deshoras. ¿Por qué? Porque hay legislaciones como la nuestra en Panamá, donde hay mínimos y máximos diarios y semanales de horas que se pueden trabajar. Entonces, no es posible implementar esquemas donde el trabajador dice, yo prefiero trabajar más horas un día y trabajar menos horas, por ejemplo, los viernes, porque eso choca con la legalidad del tope máximo semanal de horas que se permiten trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado en elegir los componentes que la empresa va a implementar. Sin embargo, nos queda claro en la exposición que nos hace José y en el recuento legal que nos hace Eduardo, que el salario emocional es más allá del salario económico. De hecho, son retribuciones que justamente el trabajador ve emocionalmente y no en su bolsillo. Entonces, claro, va a depender mucho de la empresa y de las condiciones. Nosotros en la oficina en Panamá de Arias, por ejemplo, un año sí, un año no, hacemos una encuesta de personas jóvenes, de los jóvenes que entran a trabajar a Arias. Y justamente hoy, esta mañana, yo recibí el resultado de la que corresponde a 2023 y ahí uno puede ver cómo va cambiando la generación y los deseos de la generación en cuanto al entorno laboral. Gratamente, los resultados que recibimos nos indican que vamos bien en cuanto al talento y en cuanto a la reputación. La gente, los nuevos ingresos nos buscan porque reputacionalmente Arias es un lugar agradable para trabajar y sienten su talento reconocido. Entonces eso es muy grato, uno poder comprobarlo con este tipo de ejercicios que uno hace sobre todo para su propio ambiente. No es empezar a dar beneficios a lo loco sin que tengan un fundamento en la organización. La organización tiene que ver si es posible, por ejemplo, que su personal teletrabaje o puede compensar ese beneficio del teletrabajo con alguna otra forma híbrida o de flex time, que no es lo mismo, de tiempo flexible que podría acomodar a la persona. Entonces, hay que ver cómo impacta en la propia organización y qué tipo de beneficios se pueden dar. Sin embargo, los tipos de beneficios son múltiples, desde el reconocimiento, como nos decía José, el reconocimiento que no es nada más que, no es más que decirle a la persona, lo estás haciendo bien, qué bien te salió esto, me di cuenta de esta diferencia. Entonces hay cositas que aprendiendo uno a modular puede hacer la diferencia para el trabajador. Indiscutiblemente, para cerrar pues este conversatorio, el salario emocional otorga beneficios que son incuestionables. Los estudios revelan que hay disminución de la rotación del personal y por tanto no hay tantas renuncias y no hay esas variaciones de planilla. Se reducen en consecuencia los gastos porque no hay tantos costos de selección de personal y de formación, que es la inducción que uno le da al trabajador nuevo. Entonces disminuyen los costos. Disminuye notablemente el ausentismo laboral casi en 2/3 a las personas que se sienten comprometidas emocionalmente con la empresa. Es decir, se potencia la fidelización del trabajador en la empresa. Por lo tanto, aumenta la competitividad de la empresa, producto que tienes un trabajador feliz. Un trabajador feliz, han dicho los estudios, es 300% más productivo y esa productividad se traduce en competitividad de la empresa. Entonces nos conviene tener un trabajador contento, un trabajador feliz, que tenga compromiso y que tenga un enganche emocional con la compañía, que se traduce en fidelización, lealtad y beneficios para la empresa. Entonces es un ganar-ganar y yo creo que la charla de hoy lo demuestra. Sería cuestión de sentarse usted en su empresa a ver el tipo de trabajador que tiene, el tipo de necesidad. La comunicación es fundamental, conversar con el empleado las cosas que lo harían feliz. El chiste que presentó José es lo que él quiere, sí, es lo que él quiere, pero adecuado a la realidad operativa de la empresa. Al final es un ganar-ganar.
Yo creo que pues eso nos da un pantallazo de lo que ha sido esta sesión y agradeciendo nuevamente la confianza y el tiempo de escucharnos. Muchísimas gracias, Yaska, y a todos los panelistas. Pasemos al momento de preguntas. Ya hay un par en el chat y veo que hay una manito levantada. La primera que está en el chat dice, ¿pudiera ser considerado detrimento el hecho que se dé a conocer un proyecto de desarrollo de carrera, pero en algún momento eliminarlo? Esto en consideración a los cambios continuos y recurrentes que a nivel organizacional tienen actualmente las empresas. Para mayor claridad, como ejemplo, es que se dé a conocer conocer algunas etapas o puestos a desarrollar para ser jefe de área, pero en algún momento, por necesidad de la empresa, el candidato interno no es promovido y se contrata a alguien externo. Es la primera pregunta. Bueno, si me permiten, lo que puedo agregar a esa interesante pregunta es un poco lo que hablábamos en el factor de maestría. No siempre tenemos todas las posibilidades de que la gente, digamos, pueda ascender en una forma vertical, porque los espacios no son suficientes o las dinámicas, como dice bien la persona que hace la pregunta, Sonia, cambian en la empresa. O sea, hay cosas, como bien decía la licenciada de Panamá, cambia y los procesos operativos también cambian. Entonces, una de las cosas que puede ser útil es siempre enfocarnos en trabajar en la maestría, pero en lo que ya estamos en nuestro puesto. O sea, crecer no necesariamente vertical, sino crecer horizontal y ver qué otros elementos yo puedo sumar a la gestión de ese colaborador para que pueda seguir creciendo y siendo más experto en lo que ya hace, que también está relacionado con el crecimiento. Entonces, aquí lo importante es también ampliar un poco el enfoque y ver que tenemos otras posibilidades para siempre mantener ese crecimiento profesional y personal de cada uno de los colaboradores. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, José. No sé si alguien más quiere alimentar a la respuesta. Si no, bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, la otra pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo medir el retorno de inversión si como empresa trabajamos en el salario emocional o no se puede medir? Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante. Y lo que uno puede perfectamente establecer algunos parámetros o indicadores que nos permitan de alguna manera definir y evaluar las mejorías que se pueden ir logrando. Aquí lo más importante es establecer lo que yo llamo siempre una línea base, o sea, una primera medición. Ok, estos son los parámetros que vamos a trabajar, una posibilidad, digamos, de usar el barómetro que ya existe y está ahí en línea. Y ok, con el barómetro yo tengo una primera línea base de cómo está mi organización y mi empresa en este momento. Y después implementar con los líderes, en coordinación también con los colaboradores, una serie de elementos que sabemos que van en pro de mejorar el salario emocional. En la medida que nosotros tengamos un buen diagnóstico y nos enfoquemos, digamos, en las primeras alertas sobre cuáles son los factores que están en disminución, eso ya nos da una guía para ver lo primero que debemos implementar, ya sea sentido de pertenencia, ya sea la parte de dirección, ya sea la parte de crecimiento o la parte de disfrute. Vean ustedes que uno de los factores del salario es disfrutar lo que hacemos. Entonces a veces tenemos esquemas muy rígidos dentro del mismo trabajo. Podemos flexibilizarlos y ver cómo la gente puede sentir que disfruta más su trabajo. A veces son pequeñas cosas que hagamos que puede tener impacto importante. Y después de un periodo, volver a hacer otra medición y realmente ver realmente la diferencia. Ahora, la diferencia ya puntual lo vas a ver en los resultados más duros, en la motivación de la gente, en los resultados, digamos, prácticos, digamos, por ejemplo, ventas o proyectos y demás. Eso también lo puedes tener en paralelo. Pero son cosas que se pueden hacer teniendo, yo diría, lo más importante, apertura y disposición al cambio. Eso ya es un paso positivo en la idea de poder implementar de mejor manera el salario emocional en tu empresa.
Muchísimas gracias, José. Otra pregunta es, desde la perspectiva legal, ¿qué es lo más importante a la hora de tomar en cuenta a la hora de que la empresa decide apostar por el salario emocional? Bueno, en este caso, si me permiten, yo considero que al igual que todas las demás condiciones que queremos implementar dentro de la relación de trabajo, eventualmente se puede valorar la necesidad de realizar una política interna en relación a este salario emocional, capacitación, por supuesto, al personal, ¿verdad? Porque como creo que hemos visto en esta mañana, no es algo sencillo de entender, poder capacitar a los líderes para que toda esta información o toda esta, más que información, sería esta nueva cultura pueda bajar al resto del personal y poder implementar este nuevo ambiente de trabajo que como bien hemos escuchado a lo largo de la mañana, pues va a generar mayor beneficio en muchas cosas. Por ejemplo, como lo decía Siaska en su intervención en relación al ausentismo. Entonces, si tuviésemos que implementarlo, ¿verdad? También, y aquí tal vez José me corrige si me equivoco, esto no es necesariamente un ABC de reglas rígidas, ¿verdad? Sino debe ser algo que va fluyendo y van haciendo de una forma natural. Pero al final del día es algo que vamos a implementar en la relación de trabajo en el día a día y por lo tanto, eventualmente documentarlo, regularlo o guiarlo podría darse a través de políticas internas en la compañía. Muchísimas gracias, Carolina. Fabiola Tames tenía la mano levantada. Le vamos a habilitar el micrófono para que pueda. Bien, Me parece que sigue en mute, Fabi. bien, creo que no sigue en mute, pero de igual manera, cumpliendo con nuestro horario, ¿verdad? Ya son las 11. Siempre estamos a la orden a través de nuestros canales de comunicación. Pueden contactarse con nuestros panelistas. De igual manera, les vamos a estar enviando la información abordada el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse en nombre de Arias y ser parte de nuestro Employment Week. Les invitamos a seguir conectados con nosotros en nuestro tercer día, mañana y el viernes el lanzamiento de un podcast. Muchísimas gracias y hasta luego. Estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.